Bueno, empezamos con un nuevo video. ¿Escucharon hablar alguna vez de Almita Visitación Sibila y del Embolsadito? Bueno, mucha gente seguramente no los conoce porque son santos regionales. Almita es una santa popular de Jujuy y el Embolsadito un santo popular de Santa Fe. Bueno, ellos dos tienen una historia y una leyenda bastante interesante que ya como anteriormente hice video de santos populares, ellos no podían quedar afuera. Por ejemplo, el caso de Almita, que se dice que fue el primer femicidio de Jujuy. Estoy hablando del siglo XIX, 1800 y pico. Que después de su asesinato, mucha gente la empezó a venerar. Y esto sigue hasta el día de hoy. Imagínense que pasó muchísimo tiempo y sigue estando esta figura. Y en el caso de El Embolsadito, que tiene un nombre bastante particular, que ya voy a explicar por qué, es más que nada una leyenda porque no hay registro de lo que fue en vida, si realmente existió, pero sigue teniendo cierta devoción en la actualidad. Así que vayamos directamente a conocer estos dos santos paganos, que tienen una historia bastante interesante cada uno. Así que vayamos directamente a eso. Para conocer la historia de estos dos santos tenemos que ir, y sí, al inicio. ¿Y empezamos? Vámonos. ¿Qué? ¿En serio? Bueno, vaya. Ahí se fue. Bueno, empezamos con el primero, con la primera santa popular, es Almita Visitación Sibila. Pero ese es su nombre actual, el nombre de santa. Su nombre original era solamente Visitación Sibila. Así corto. Bueno, Visitación nació en el año 1876 en Jujuy, o sea, hace muchísimo tiempo, y se dice que venía de una familia que se dedicaba al campo y a la cría de ganado, aunque ella también fue lavandera. Pero mucho no se sabe de ella, no hay mucha información, ni en la iglesia, ni en el registro civil. Lo único que se puede llegar a saber es que se casó a los 22 años, en el año 1898, y se casó con Juan Crisóstomo Salazar. Bueno, ellos se casaron y se fueron a vivir a La Almona, ahí en Jujuy, cerca de San Salvador de Jujuy. Pero el tema es que este chabón Juan era una persona celosa y violenta, por lo que Visitación se terminó separando y se volvió a su casa paterna, o sea, la casa del padre. Después, al poco tiempo, conoció a Julián Medrano y se fue a vivir con él a Monte Alto, también ahí cerca de San Salvador de Jujuy. Y acá hay versiones que también este chabón Julián era violento, o sea, Visitación no pegaba uno peor que el otro era. Y acá se viene lo peor, porque si bien no hay información, no hay tanta información de su vida, de lo que sí hay mucha información y varias versiones es sobre su muerte. Todo fue más o menos así. En principio todas las versiones coinciden en lo mismo. En el año 1908, ella tenía aproximadamente unos 32 años, ella había ido a comprar. Se había ido a comprar y cuando estaba volviendo empezó a pasar lo peor, porque ella iba a caballo y se cruza con un chabón llamado Leonardo Condorí, que también andaba a caballo. Resulta que este tipo le ofrece plata por sexo a Visitación. Visitación le dijo que no y siguió su camino para volver a su casa, pero el tema es que este tipo la empezó a seguir con su caballo. La empezó a seguir hasta alcanzarla y la terminó interceptando. Una de las versiones dice que Visitación se resistió, gritó, pero este chabón le puso una soga del cuello, la tiró del caballo y la arrastró un par de metros. O sea, es un montón. Para después y matarla. Después de esto se dice que la dejó a un costado del camino bajo unos matorrales y se fue. Pero después hay otra versión que dice que este chabón la quiso enterrar, pero hizo un pozo muy chico, por lo que la empezó a descuartizar para que pueda entrar en ese pozo. Después los restos de Visitación fueron encontrados a los 3 días en un estado de descomposición, claramente. Pero la versión más fuerte, la que tiene más peso, es la de Amanda Torres. Se preguntarán quién es. Bueno, era la nieta del policía que investigó toda esta situación y lo que dice esta versión es lo siguiente: que Visitación no murió al ser arrastrada, sino que quedó en estado más de moribunda y ahí este chabón aprovechó para abusar de ella y después matarla. Francisco Torres, que era el abuelo de esta persona que dio este testimonio, él apenas había empezado a trabajar en la policía y decidió hacerse cargo de la investigación. Hasta ese momento no se sabía lo que había pasado, solamente que Visitación estaba desaparecida. Entonces, como este Torres empezó a investigar, dedujo que el atacante era un conocido de Visitación, alguien que vivía cerca de la casa de ella y que la veía pasar. Eso fue lo que dedujo. Entonces este Torres se vistió de gaucho y empezó a investigar cerca de la vivienda de Visitación. ¿Y qué casa estaba cerca de la casa de Visitación? La de Leonardo Condorí, la del asesino. Ahí cuando llega a la casa de él empieza a hacer algunas preguntas y se dio cuenta de que había que detenerlo, que era muy sospechoso. Entonces lo detuvo.
Pero no todo termina ahí, porque cuando este policía entró al rancho de Condorí, ahí se encontró con lo peor. Encontró el cuerpo de visitación sobre un catre, obviamente ya muerta. Además encontró elementos que indicaban que el chabón había practicado canibalismo, a ese nivel de turbiedad. Después de eso fue detenido este Condorí y confesó todo sin ningún tipo de resistencia. Y ahí contó de que él la conocía hace mucho tiempo, que le gustaba, pero ella siempre lo rechazaba, por lo que decidió ejercer la violencia. Después de esto, cuando le dieron la sentencia, lo condenaron a pena de muerte. Pero después fue conmutada y lo condenaron a cadena perpetua. Después sobre su final no hay tanta información, se dice que fue liberado de viejo, pero durante el momento en el que estuvo preso estuvo en la cárcel de Ushuaia. Después cuando fue liberado se dice que estuvo en Salta, que murió en Salta. Otras versiones dicen que estuvo en Buenos Aires. O sea que no está claro su final. Sea como sea que haya sido su muerte, se lo considera como el primer femicidio de Jujuy. Después de esto, la comunidad jujeña, unos años más tarde, convirtió a Visitación Sibila en un alma milagrosa. Y ahí se empezó a llamar Almita Visitación Sibila. Y hoy en día es reconocida por ser la protectora de las mujeres del campo. Es por eso que tiene tanto peso. Hoy en día, Almita descansa en el cementerio de San Salvador de Jujuy, donde mucha gente la va a visitar, le deja ofrenda, le prende velas, y mucha gente pasa mucho tiempo estando ahí, rezándole, hablándole, pidiéndole cosas, todas las cosas que se le hacen a los santos. Por ejemplo, mucha gente le pide que le vaya bien, no solo la protección a las mujeres del campo, sino para que le vaya bien en el trabajo, en el colegio, con la familia, lo que sea se le puede pedir. Por eso como que se amplió, no solamente para las mujeres del campo, sino para otras cosas. Obviamente después muchos jujeños intentaron hacer los trámites para beatificarla, o sea, para hacerla una santa y la Iglesia Católica, pero obviamente la Iglesia Católica a los santos paganos medio que no los considera como tales, así que sigue siendo una santa popular. Y hasta el día de hoy sigue. ¿Ustedes conocían esta santa? Seguramente la gente de Jujuy sí, pero los que no viven en Jujuy, ¿la conocían? ¿Vos la conocías? No tenía ni idea. No, que yo tampoco. Es que cuando creo que son muy regionales de esos lugares, creo que lo que se extiende más a otros lugares como más nacional son el Gauchito Gil, la difunta Correa, ¿cuál más? San la Muerte. Todos estos santos son de los que hablé en un video. De Miguelito el Ángel Milagroso, del Ánima Parada. Bueno, hay un montón. Y así como este que conté y como todos los que hice en videos anteriores, hay un montón más. Por eso este video no termina acá porque falta otro santo. Y acá no tenemos que ir para Santa Fe, que es más una leyenda, pero ya vamos a adentrarnos a eso. Así que primero tomo un poquito de vino y seguimos. Como dije, tenemos que ir a Santa Fe para hablar del embolsadito. Si bien es de Santa Fe, es de una parte de Santa Fe Capital que se llama el pueblo Colastiné. Es un barrio de Santa Fe Capital, que según averigüé es un lugar bastante lindo. ¿Vos lo escuchaste alguna vez, Colastiné? ¿No? Bueno, yo tampoco, pero supuestamente es un lugar muy lindo de Santa Fe Capital. Bueno, este lugar fue muy importante porque a fines del siglo XIX, principio del siglo XX, funcionaba un puerto muy importante, que era el puerto de Colastiné. Que va a ser clave este puerto porque va a ser el origen de la leyenda. Porque en ese lugar hay una tumba que mucha gente en Santa Fe la venera, o sea que le va a pedir cosas al embolsadito. La tumba está dentro del predio del Parque de los Dinosaurios, que es uno de los atractivos turísticos de la zona. Y en ese lugar está la tumba que mucha gente la venera, o sea, la tumba del embolsadito. Pero la historia empieza más o menos así, la leyenda en realidad. Se dice que a fines del siglo XIX llegó en un barco un marino francés, del cual no se sabe el nombre. Y llegó precisamente a este puerto, al puerto de Colastiné, ahí en Santa Fe. Y bueno, este francés se instaló ahí en lo que es la localidad de San José del Rincón, ahí pegadito a Santa Fe Capital. Bueno, pasado un tiempo, él se instaló ahí, empezó a hacer su vida, pero en un momento conoce a una mujer. Empieza a estar con esa mujer, se enamoraron, pero resulta que esta mujer estaba casada. Este es un detalle importante, porque tiene que ver con el final de este francés, de cómo fue que murió. Porque una versión dice que el marido de esta mujer lo terminó matando a este francés. Pero después hay otra versión que dice que como este tipo se encargaba del comercio de animales, o sea, compraba y vendía animales, y como que mucha gente empezó a tenerle mucha bronca porque estaba progresando, y mucha gente empezó a estar muy en contra de él, por sus negocios y por otras cosas capaz que puede ser. Y que por eso, por esa actividad comercial, es que se ganó algunos enemigos y lo terminaron matando. O sea, son esas dos versiones de quién lo mató. O la pareja de esta mujer casada, o alguien con el negocio de los animales. La cosa es que este chabón fue asesinado.
capaz que la duda de cómo fue su muerte fue lo que empezó a generar esta leyenda, a originarla. Porque la forma en que lo mataron fue bastante terrible. Porque su cuerpo fue encontrado dentro de una bolsa de arpillera todo descuartizado. Es un montón. Y su cuerpo, ahí adentro de la bolsa, fue tirado a un matorral, ahí en el predio donde está su tumba. Imagínense lo turbio que habrá sido encontrar ese cuerpo dentro de una bolsa. Una locura. Pero acá la pregunta es, ¿cómo empezó la veneración por este francés? Bueno, la cosa fue más o menos así. Una noche cualquiera iba una mujer con su sulky, o sea, un carro atado por caballos, pero uno de esos caballos se suelta, se libera y empieza a correr. Ella en ese momento no encontraba ese caballo y lo necesitaba para poder ir al lugar donde tenía que ir. Y todo esto pasó cerca de la tumba de este francés, del embolsadito. Entonces ella lo que hace es pedirle a este marino francés que le ayude a encontrar su caballo perdido. Y cuando termina de pedirle esto, aparece un hombre de la nada, le trae el caballo y ese hombre desaparece. Nunca más se supo de él. Pero la cosa es que cumplió, o sea, lo que le había pedido esta mujer al embolsadito, lo cumplió. Y ella, para darle las gracias, terminó de hacerle un santuario en el lugar donde estaba su tumba, donde estaba enterrado. Como para darle una cristiana sepultura, darle las gracias y demás. O sea, era lo que ella había prometido. O sea, si él le hacía encontrar el caballo, ella le iba a poner una capillita en el lugar donde estaba su cuerpo. Y así fue, lo cumplió. Se dice que este hombre fue enterrado dentro de la misma bolsa en la que fue encontrado. O sea, bastante turbio, un cajoncito, aunque sea lo hubiesen puesto. Pero bueno, después con el paso del tiempo mucha gente empezó a pedirle cosas, empezó a pedirle favores y según esta leyenda se empezaron a cumplir estos favores que le pedían. Y esto empezó a sumar más gente ahí de la zona que empezó a venerarlo. Hasta de gente ahí de la zona le empezó a llevar estampitas, velas, todas las cosas que se le ponen a los santos. Y el nombre que le pusieron fue por la forma en que lo encontraron, adentro de una bolsa. Como nunca supieron el nombre, quedó como el embolsadito. Porque cuando lo mataron lo pusieron adentro de una bolsa. O sea, bastante turbio. Pero bueno, ya es parte de la cultura popular de Santa Fe. Es un santo que no es tan conocido, incluso su historia no es tan larga, su leyenda, es más bien cortita, pero que hay varias personas que le rezan o conocen su historia, por lo que está bueno hacer este video nombrándolo. Incluso Santa Fe tiene varios santos paganos, que estuve intentando averiguar de alguno que otro, pero no encontré tanta información. El embolsadito es el que más tiene. Por eso lo hice. Pero bueno, así son más o menos la historia y leyendas de estos dos santos populares, el de Visitación, de Almita Visitación y de El Embolsadito. Imagínense que en Argentina hay un montón, como dije anteriormente, de santos que no son conocidos a nivel nacional, sino más bien regionales. Ah, también hice el Maruchito. El Maruchito es de mi provincia, Río Negro. Si no lo vieron en ese video, vayan a verlo. Pero bueno, si ustedes tienen otros santos que quieran recomendarme para que yo investigue, déjenmelo en los comentarios, porque seguramente hay un montón. Pero bueno, así fueron más o menos la historia y las leyendas de estos dos santos populares. Si tienen alguna otra historia, alguna leyenda, cualquier cosa la que quieren que díganme en los comentarios y lo hago. Acuérdense de compartir, de suscribirse, comentar. ¿Algo más? Cafecito, like, todo. Así que nada, espero que les haya gustado y nos vemos en el próximo video.